Atajo, cultura de la legalidad. Todas las familias siempre enfrentamos algún problema o conflicto que está vinculado a la necesidad de contar con asesoría y defensa jurídica. Por eso, ofrecemos este espacio en donde tú puedas plantear tu problemática y cuentes con la asesoría jurídica gratuita para saber qué hacer y a dónde acudir. Con ustedes, la maestra Sara Olivia Parra Telles, especialista jurídico. Comenzamos. ¿Ahorita son tardes o noche? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, tarde-noche. Nos encontramos en su programa Atajo, Acción Territorial de Acceso a la Justicia y el Orden. Recuerden que este programa es para ustedes. ¿Cuál es la finalidad? Que promovamos una cultura de la legalidad, pero también que aprendamos a identificar cuáles son nuestros derechos para que los podamos ejercer. Generalmente siempre se nos dice, haz valer tus derechos, pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a poder ejercerlos? Quiero decirles que el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boga. Es un tema, obviamente, rumbo al 2018 y se trata de la reforma político-electoral. Y como ustedes saben, siempre invitamos al programa a los expertos. Y el día de hoy nos acompaña un queridísimo amigo, el licenciado Francisco Patiño Ortiz. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Les voy a decir resumidamente quién es el licenciado Francisco. Él fue consejero presidente del Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca en el proceso electoral 2008-2009. Y también fue consejero presidente del Consejo Distrital Electoral Federal del Distrito 8, obviamente en el Distrito Federal. ¿Y quieren ustedes saber cuántos años? 13 años. Entonces, eso nos da la pauta para saber que él es un experto en el tema y que sabe de lo que está hablando. Y bueno, ¿por qué hablamos de este tema? Porque en recientes fechas, estamos hablando del 26 de mayo del año en curso, se llevó a cabo en el estado de Morelos precisamente la reforma política electoral, en donde de alguna manera ha causado polémica algunos temas que están insertos en esta reforma, en donde la ciudadanía, pues en muchos de ellos está comentando que no están conformes, que no les parece correcto, que no hay una paridad, que no hay imparcialidad, pero muchas veces emitimos una opinión sin saber cuáles son los antecedentes que están marcando esta reforma. Y quiero yo decirles a ustedes que al hablar de esta reforma, en muchos de los apartados se está estableciendo un antecedente importante y que hoy el licenciado Francisco nos va a hablar. Es decir, esta reforma está marcada por un antecedente histórico o un marco referencial, que es una reforma principalmente, que era lo que platicaba yo con Francisco, que fue la que marcó como un paradigma, y él ahorita nos va a platicar en qué conceptos fue que marcó esta diferencia, y que fue principalmente la del 2014, que trae como consecuencia esta reforma en el estado de Morelos, y que viene a ser una adecuación o una armonización de lo local con lo federal. Entonces yo te pediría, Francisco, si nos puedes hablar del antecedente que enmarca esta reforma que hicieron a nivel local. Sí, como no, Sarita, muchas gracias. Pues en primer término agradecerte la invitación. Con mucho gusto vamos a hablar sobre este aspecto de la reforma política electoral. Sí, efectivamente hay un marco de referencia muy interesante para ubicar el contexto local con respecto al federal. Todas estas reformas electorales que se vienen realizando tienen un marco de referencia y generalmente, como ley secundaria que es, se derivan precisamente de las reformas constitucionales, es decir, las reformas a la constitución política tanto de los Estados Unidos mexicanos como la propia del estado de Morelos. Entonces, para tener un marco un poco más
conceptual y más amplio acerca de dónde se derivan todo este proceso de reformas. Así es. Me gustaría comentar lo siguiente. Tenemos como antecedentes así inmediatos la reforma de 1963 durante el régimen de Adolfo López Mateos en aquel entonces. Se concretó la figura de diputados de partido. Los diputados de partidos fueron el antecedente inmediato de lo que ahora conocemos como diputados de representación proporcional. Que son los plurinominales, ¿no? Los llamados plurinominales. Los diputados plurinominales. La reforma de 1977, por otra parte, también durante el sexenio de José López Portillo, derivó en una ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales de la famosa LOPE. Y con esta reforma electoral, con esta ley federal de organizaciones políticas, se abrió el sistema de partidos a las organizaciones políticas y se introdujo en la Cámara de Diputados un sistema de representación proporcional. Por primera vez se empieza a hablar ya sobre el término de representación proporcional. Fíjate que ahí a mí sí me gustaría hacer un comentario, Francisco. Sí. Como poder plantearle a la ciudadanía cuál fue como el objetivo de que realmente surgieran este tipo de diputaciones, ¿no? Sí, claro. Como todos sabemos, existen dos tipos de diputados: el diputado de mayoría relativa y el diputado de representación proporcional. El diputado de mayoría relativa es aquel que se elige de manera directa mediante el voto, el sufragio libre, universal, directo, secreto, confidencial, intransferible y todas sus características. Es por el cual vamos a la urna y emitimos nuestro voto. Emitimos nuestro voto y determinamos quién queremos que sea nuestro diputado. Ese es el de mayoría relativa. El de representación proporcional surgió con el objeto de que aquellos partidos políticos pequeños que no tenían acceso a que el voto no les favorecía para tener acceso a un diputado de mayoría relativa, a través de este sistema de representación proporcional, en función del número de votos obtenido, se les asignaba o se les asigna hasta la fecha con una fórmula de proporcionalidad pura, que ahorita no vamos a hablar sobre el tema porque necesitaríamos un ejemplo y números específicos. Es decir, para que los partidos pequeños no quedaran fuera, ¿no? Exactamente. De esta representación y pues se le diera juego a la democracia, ¿no? Así es, tuviera representación política también el partido político. ¿Y por qué? Pues porque era necesario darle participación a todas las demás fuerzas políticas, porque de lo contrario se convertiría en una hegemonía de la cual se vivió 70 años, ¿no? Entonces ese fue el objetivo básicamente. En 1977, con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, se empezó a hablar ya de esta figura. Por otra parte, la reforma de 1986, en el régimen del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, derivó en la Comisión Federal Electoral. Ya surge un órgano electoral responsable de organizar las elecciones federales con nuevas reglas, y estas nuevas reglas estaban contenidas en el Código Federal Electoral. Esto dio la pauta para que empezáramos a conocer por primera vez ya un código donde se establecen las normas, las reglas del juego sobre los cuales se iba a participar, y entonces se le da también creación, se le da vida a la Comisión Federal Electoral como el órgano, el árbitro, ¿no? Sí. Para llevar a cabo estas elecciones. Ahora bien, después de 1986, en 1990 también fue un año muy importante. De parteaguas también, ¿no? Totalmente, de cambios sustanciales. Esto fue en el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari. Lo principal de esta reforma es que se crea el Código Federal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, que todo el mundo conocía, que ahorita ya fue sustituido también, y el COFIPE sustituye al Código Federal Electoral anterior, y por otra parte también se crea el Instituto Federal Electoral, el famoso IFE. Esto nace en 1990 con la reforma constitucional en materia político-electoral. Entonces, aquí también, por primera vez, contamos también con reglas más claras
sobre el juego, las reglas del juego democrático. Sí. Y por otra parte, contamos con un organismo autónomo, también con otras atribuciones, y que dio pauta a la prisión del Instituto Federal Electoral y con ello la credencial para votar con fotografía. Que obviamente, Francisco, aquí algo muy importante es que cada elección o cada proceso electoral precisamente va marcando como las nuevas reglas, ¿no? Así es. De todo lo que no estaba contemplado en la ley. Así y que es. Había que regularlo, ¿no? Entonces, Así es. cada proceso electoral es una enseñanza, ¿no? Hasta para las instituciones, para el gobierno, ¿no? Para los congresos, ¿no? O sea, de regular todas aquellas reglas que te permitan imparcialidad, paridad, reglas del juego más sanas, ¿no? Así es. En realidad, efectivamente, tienes toda la razón en lo que estás comentando. La idea central de crear nuevos órganos electorales y de crear nuevas normas electorales es con el fin de ir mejorando los procesos electorales para dar certeza, cada vez buscar una mayor certeza, una mayor legalidad, una mayor imparcialidad, una mayor independencia, una mayor objetividad. Que son los principios que regulan, que rigen precisamente las actividades electorales, de los funcionarios electorales. Así es. Con este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales nace también el Servicio Profesional Electoral. Y el Servicio Profesional Electoral es un sistema regido por un estatuto interno del Instituto Federal Electoral que tiene por función fundamental profesionalizar a los servidores públicos, a los funcionarios públicos que tienen como función fundamental la organización de las elecciones. Exacto. En los 300 distritos electorales de todo el país. Es decir, participar en todas las etapas del proceso electoral, ¿no? Preelectoral y electoral. Así es, y con profesionalismo. Para ello, como buscando una especialidad, ¿no? El Servicio Profesional Electoral lo que busca, o lo que buscó en un principio, y hoy día lo podemos ver como Servicio Profesional Electoral Nacional ya, porque ya se trasladó incluso a los organismos públicos locales electorales, al INPEPAC, aquí en Morelos, sí. ya está prácticamente el servicio profesional, pero el antecedente es este, ¿no? De cuando nace en 1990. Sí. Bien, en 1994 la reforma electoral también propicia que la Cámara de Senadores sumarían 128 senadores, lo que anteriormente no se había definido claramente, es decir, 4 senadores por cada entidad federativa, 2 de mayoría relativa, 1 de la primera minoría y 1 de representación proporcional. De tal manera que hoy en día la Cámara de Senadores está constituida por 128 senadores. La Cámara de Diputados, como todos sabemos, 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Por otra parte, también la reforma electoral de 1996, en el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León también, derivó en darle una plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Por primera vez, después de tantos años, sale del Consejo General del IFE el secretario de Gobernación. Fíjate nada más. Anteriormente el secretario de Gobernación era el que presidía el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se ciudadaniza, ¿no? Exactamente, se ciudadaniza. Y eso fue muy sano para la democracia en el país, porque anteriormente, ¿cómo iba a ser juez y parte, ¿no? El propio gobierno federal. Y más cuando siempre en los procesos electorales ha habido como una guerra sucia, ¿no? Siempre se ha hablado de fraude, siempre se ha hablado de que se mete la mano, siempre está involucrado, ¿no? Los gobiernos. Entonces creo que eso, de alguna manera sí vino a ayudar para como legitimar y dar credibilidad a este instituto, ¿no? Que en la práctica quizás nos falta mucho por caminar, ¿no? Sí, estamos en un proceso de democratización constante, ¿no? Este es un proceso inacabado. Así totalmente, y cada vez vamos a seguir buscando aún más... regular aún más. Pues nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que el camino es muy evidente de lo que hemos estado viviendo, sobre todo en estas últimas
acciones que se dieron en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, donde los tres tuvieron su característica muy peculiar, independientemente de cómo se dieron las cosas, pero que seguimos con los vicios generados de la marca publicitaria que hace cada uno de los líderes de estos partidos, como el caso de Morena. Bueno, siguen dando nota con el chillido, y el PAN sigue dando nota con el proselitismo mediático, y por supuesto los otros estados que hacen coalición y siguen generando la misma expectativa. Y yo creo que la gente no se está dando cuenta de que nos vuelven a dormir como diciendo, no pasa nada, ¡bum!, te vuelcas, y cuando menos te diste cuenta, así como cuando estás en el metro y ya te tortearon, creo que es lo que está pasando. Entonces, yo considero que el resultado de estas últimas votaciones es un reflejo de la crisis que está teniendo el país en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque qué pena que los partidos no están cumpliendo con su función, Francisco, en el sentido de que ahora para que un partido gane ya no lo puede lograr solo. Ahora correcto. Tiene que echar mano de las coaliciones, ¿no? Pero aparte también el otro fenómeno es el abstencionismo y el hartazgo de la gente, en donde la gente ya no quiere participar, pero ya no quiere participar no solo en un proceso electoral, bueno, no quiere participar ni siquiera en su comunidad. Así es. Entonces, ¿qué se va a hacer en relación a esto? Digo, sí, estuvimos en una propuesta a nivel nacional muy interesante que ya tú ahorita no la comentarás, pero bueno, faltan más reglas de juego. El tema de la participación ciudadana también es un tema sumamente interesante. Aquí lo que valdría la pena definir o diferenciar es la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral hoy, antes Instituto Federal Electoral, y la responsabilidad que tienen los órganos electorales locales en las entidades federativas, que en nuestro estado se llama Instituto Morelense de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INPEPAC, ¿no? INPEPAC y Participación Ciudadana, y lo que antes era el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Entonces, hay una diferenciación en cuanto a atribuciones y responsabilidades, ¿no? Porque el INE, o antes IFE, se encarga de organizar las elecciones federales, sí. Presidente de la República, senadores, diputados federales. Y los órganos electorales locales son los encargados de organizar la elección de gobernador, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, que son los integrantes de los ayuntamientos. Entonces, allí es donde a veces existe, ¿no?, cierta confusión en cuanto a atribuciones, y la gente a veces también no sabe distinguir cuáles son las atribuciones de un órgano con respecto a otro, no, tampoco tiene la obligación de saberlo, ¿verdad? No, y además, pero por sí ejemplo, crea mucha confusión. Vemos la confusión, Francisco, y un ejemplo de ello, por ejemplo, es la redistritación. ¿Cómo es posible que el INE anuncia con bombo y platillo una redistritación que tardó bastante tiempo, sí, y los diputados del Estado llevan a cabo una reforma en donde ellos vuelven a proponer otra redistritación, en donde dice, ¿saben qué? Pues ahora en lugar de 18 van a ser 12, y de representación proporcional 8 diputados. Entonces, ¿sabes qué, INE? Ahí te va. Tienes que hacer una nueva redistritación. Sí, pero eso me huele, con perdón, y a lo mejor voy a estar de metiche como público, con el interés de poder generar más expectativa, porque sí es importante que pongamos atención a esto. Esto que estás mencionando es justamente estrategias de apoderamiento del voto, es decir, no darle oportunidades a otros participantes, el de verdad concentrarse en una gran mayoría, porque distritar de 4 distritos a 2 distritos, pues estás hablando de que ya uno se lleva a 2, ¿no? Un diputado. Entonces, ahí ya estamos hablando, entonces, fíjate, al final creo que ahí es algo que no nos comunican a los ciudadanos previamente, los diputados. Se hace todo esto en el curul, muy a puerta cerrada, muy manipulado hoy por el gobierno estatal, porque yo creo que lo que están viendo es cuál puede ser la estrategia, a mi ver, esa es mi opinión muy personal, no quiere decir que esto sea real, lo que yo percibo, y este es mi análisis muy claro,
Creo que este tipo de estrategias que ya tienen tan planeadas y que obviamente favorece a quienes votaron por ella, por alguna razón, y que ya deben estar las coaliciones, las negociaciones, estamos hablando PRI-PAN a nivel nacional y seguramente a nivel local también, hablando del PRD y el PAN. ¿Y qué quiere decir? Que aquí lo que se está haciendo es revestir un partido que ya está totalmente quebrado en Morelos y en muchas partes de la República Mexicana, como es el PRD, otro que quiere resurgir porque aparentemente ha hecho una limpia, que es el PAN, y que quiere actuar como un plan ciudadano, y entonces acaparan con una estructura que están generando distritalmente, dividiéndola ya el pastel solo, ya no en 4, sino en 2, es decir, ya no te doy oportunidad a otras coaliciones, a otras intervenciones, sino que concentro la estructura que tiene uno y otro, y entonces ya tenemos seguro el poder. Eso es lo que da miedo. Honestamente, la gente eso no lo observa, y no lo observa porque no lo mencionan. Este tipo de reglamentos, este tipo de reformas surgen de la nada. Esa es la realidad, porque sí, claro, sale en el diario oficial, sí, claro, pero la gente en realidad, en un programa literal de información coloquial, no lo sabe. Pero fíjate, bueno, eso es lo interesante de este tipo de pláticas, porque eso es lo que va a comentar Francisco, que muchas de las reformas no surgieron de la nada, sino que son reformas que en el 2014 se hicieron y que lo único que hicieron los diputados fue armonizarlo. Eso es de lo que nos está hablando. A ver, es muy respetable la opinión, ¿verdad? Sí. De cada cual, pero yo creo que vivimos en un estado de derecho. Pues sí. Entonces, tenemos que tener reglas, tenemos que tener normas. Si no acatamos esas normas o no se respetan las reglas, pues entonces caemos en una anarquía, ¿no? No, y ese es el objetivo de este programa, la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad. Así es. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde provienen todas estas reformas, los antecedentes generales, y en función de ello ya podríamos hablar específicamente de lo que ha ocurrido. Sí, porque muchas vienen de la Federación. Y una vez que tengamos ahora sí que que le llegue el análisis estatal, entonces sí ya podríamos abordar lo que se está viendo con respecto a redistritación, con respecto a reelección, con respecto a otros aspectos, claro. Si les parece bien, ¿no? Sí, por supuesto, licenciado. Entonces, pero antes, ¿qué les parece? Hacemos un pequeñito corte. Así respiramos un poquito, nos echamos aire y todo, porque hace un calor. Sí, estamos aquí en el baño sauna. Estamos en el baño sauna, pronto ya tendremos aire acondicionado, alguien que se moche por ahí. Alguien que se moche, ya veremos. Un alma caritativa. Un alma caritativa. Por lo pronto vamos a ir a un pequeño corte, amigos, no se vayan, estamos aquí en Radio 5M en el programa Atajo, Cultura de la Legalidad. Regresamos con la maestra Sara Olivia Parra Telles y por supuesto con el licenciado Francisco Patiño hablando de reformas electorales. Usted puede participar desde Facebook en la página de Atajo, busca el programa, ya está insertado ahí, en la página de Sara Olivia Parra Telles, Alejandra Oliveros, y por supuesto desde aquí tenemos una burbujita en el transmisor donde puede hacer sus comentarios, llega al chat directo y le podemos responder, pasamos sus temas y bueno, pues van a poder obviamente participar. To take me to high side, giving me something to thrive by, lift under me like a flyby. What could be more than this music? Driven by more than the limelight, seeking more play than the B-side. My eyes are filled with music. I could take my chance and run away, but where to go to live my life and face the karma? Chances are I'll break down, so can't stand away, can't take this. Estás escuchando Atajo, asesoría jurídica gratuita. No te vayas.
Fitness Retro Masterclass te invita al próximo Masterclass el 1 de julio en el Parque Luis Donaldo Colosio, conocido como Parque Solidaridad. Te esperamos en punto de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Contaremos con la presencia estelar de Iván Cordero y Gio Gómez, la mejor zumbiera de la región. No olvides llevar tu atuendo retro. Contaremos con diferentes prácticas: Turbo Fit, Jazzercise, ritmos latinos, Zumba y Go-Go Fitness. Entrada libre. Te esperamos en el Fitness Retro Masterclass. Patrocinan Radio 5M, Grupo GIA de Morelos, Sport World, Guayabas Emplumadas, Panorama Digital, Instituto del Deporte de Cuernavaca, ECUM, Centro Terapéutico Humano y Equino, Centro Capacitador Fitness, En Serio Noticias, A Toda Agua, Aguas con Mucha Madre, Alaila Spa, Cloud Coach de Vida y la Unión de Morelos. Te esperamos. Promise to take me to high side, giving me something to thrive by. Lift under me like a flyby. What could be more than this music? Driven by more than the limelight, seeking more play than the B-side. Al licenciado Francisco que nos comente la trascendental reforma del 2014 a nivel federal, que es la que marca la referencia de la reforma del 26 de mayo del 2017 en el estado de Morelos. Sí, como no, con mucho gusto, Sarita. Efectivamente, la última reforma electoral fue en el año 2014, precisamente en la actual administración del licenciado Enrique Peña Nieto. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Se conforma una nueva legislación electoral. Esto es lo interesante. Surge, es decir, desaparece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, no reformaron artículos, sino fue una nueva ley. Sí, surgen nuevas leyes, hay una nueva legislación nacional electoral. Desaparece el Instituto Federal Electoral y se crea el Instituto Nacional Electoral, que muchas veces me llama la atención, ¿no? Nuevas atribuciones, no nada más es cambio de nombre. Exacto, que nada más hubiera cambio de nombre. No es nada más cambio de nombre, porque eso pasa desgraciadamente en ocasiones, que nada más cambian de nombre, pero como la fiscalía, ¿no? Pero en esta ocasión no. Está bien, ¿no? El negocio. En esta ocasión sí hay nuevas atribuciones para el instituto, y eso es lo interesante, y además se crean nuevas leyes. Por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual sustituye al COFIPE, una. Se actualiza la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que también es otro aspecto muy importante. Se crea la Ley General en materia de delitos electorales. Anteriormente los delitos electorales solo se tipificaban en el Código Penal. Bueno, ahora hay una ley especial. Hay una ley especial en materia de delitos electorales. Se crea la Ley General de Partidos Políticos. Anteriormente también los partidos políticos se regulaban por el COFIPE, donde se hablaba de sus atribuciones, todos sus derechos, sus obligaciones, claro. Pero ahora hay una nueva ley. Y por otra parte surge la Ley Federal de Consulta Popular. La consulta popular, como ustedes saben, también es abordar un tema de trascendencia nacional. Y los medios de participación ciudadana. Y que aquí en Morelos, ya lo comentaremos, que ha sido polémico. Este tipo de aspectos son los que considera esta última reforma electoral, al crearse el Instituto Nacional Electoral, también se crean, ahora sí ya por lo que corresponde a las entidades federativas, se crean los organismos públicos locales electorales, los famosos OPLES. Cuando hablan de OPLES no son otra cosa más que los organismos públicos locales electorales, y que en nuestro caso es el INPEPAC, el Instituto Morelense de... Que ahí como luego se puede prestar a una confusión, ¿no? Exacto. Entonces, para que quede claro, exacto, el OPLE de Morelos es el INPEPAC. El INPEPAC. Y por otra parte, lo que antes era el IFE, actualmente es el Instituto Nacional Electoral.
Bien, entonces una vez que surgen estos OPLES como nueva figura, también la integración de su Consejo General se modifica. Anteriormente los consejeros electorales eran designados por el Congreso de los congresos locales, en este caso aquí en Morelos por el Congreso del Estado. Los partidos cambia, ¿no? políticos ahora por el Consejo, proponían, ¿verdad?, a través de ternas la integración de los consejeros electorales del órgano local electoral. Con esta nueva legislación cambian sustancialmente las cosas. Y qué bueno, cosas, ¿no? Porque si no, así es, estaban ahí infiltrados, ¿no? Y cuál imparcialidad. El espíritu de esta reforma era o es que tanto los partidos políticos como los gobiernos estatales dejen de intervenir en la designación de estos funcionarios, de estos servidores públicos que son los consejeros electorales, que son los que conforman el Consejo General del instituto, en este caso del INPEPAC, y tienen nuevas atribuciones a su vez. Entonces, esta es una función que ahora le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Dejan de intervenir los congresos locales, los gobiernos, y es el Instituto Nacional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahí ellos votan. Son los que designan con base en los exámenes que llevan a cabo. Es todo un proceso. Es todo un proceso, sí. Hay un proceso de convocatoria, de concurso público. Surge una convocatoria pública, se establecen los requisitos, participan todos los que quieran participar, hay una evaluación curricular en primer término, y después hay una evaluación de conocimientos generales. Posteriormente ellos tienen que presentar un ensayo. Está bien, si digo que sé, lo compruebo. Con un tema electoral específico. Y aquí lo interesante es de que ya no es el propio Instituto Nacional Electoral el que califica o el que evalúa, sino que interviene ¿cómo se llama? ¿El Coneval? Es el Coneval, ¿no? Sí, el Coneval. El que interviene para evaluar y calificar estos exámenes y estos ensayos de esos aspirantes a ser consejeros electorales. Entonces, esta reforma, creo que ayuda mucho, clarifica, cuando menos le corta las manos un tanto a los congresos estatales y a los partidos, y a los partidos políticos para la designación de los consejeros electorales y la conformación de los nuevos consejos electorales. Entonces, con respecto a los consejeros presidentes también de los organismos públicos locales electorales, ¿no? Por otra parte, también cambia la estructura del Consejo General del INE. Ahora los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral también tienen que pasar por un proceso de selección, también tienen que presentar exámenes, también tienen que evaluarlos, también tienen que pasar por entrevistas, tienen que presentar un currículo que realmente avale y respalde que cuentan con los conocimientos en la materia electoral, en materia electoral. Y para ello, ahí pues sí no son que saques un diplomita, ¿no? Ahí. No, así es. Entonces, actualmente el Consejo General del INE se integra por 10 consejeros, 11, un presidente y 10 consejeros electorales, serían 11 en su conformación. Y la idea de que sea un número impar es de que ante una definición, sí, claro, que es para las votaciones, una votación haya como el voto de calidad, ¿no? Exacto, que pueda haber el voto intermedio, exactamente. Ese fue el objetivo de constituirlo así. Y durarán en su encargo algunos 3 años, otros 6 años y otros 9 años. El objeto, ¿no?, de ir renovándolos, de ir sustituyéndolos cada 3, 6 o 9 años. Que fuera gradual, ¿no? Es exactamente ir aprovechando la experiencia y el expertise, ¿no?, que van adquiriendo. Escalonadamente se fueran sustituyendo para ir integrando a nuevos consejeros, pero aprovechar la experiencia de los que ya estaban allí y no empezar de cero totalmente como anteriormente se hacía con el consejo. Es volver a aprender, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ese es otro aspecto que trastoca o que aporta a esta reforma, que vale la pena. Y que vale la pena. Pero también hay nuevas atribuciones para el Instituto Nacional Electoral, es lo que comentábamos, no nada más es cambio de nombre. Ahora
hay un nuevo modelo de fiscalización a los partidos políticos. El INE, ahora, por decirlo coloquialmente, ya tiene más dientes. Ya puede, el secreto bancario y fiscal ya se elimina. Okay. El Instituto Nacional Electoral puede tener acceso a través de la Secretaría de Hacienda de cómo están las finanzas de los partidos políticos y el origen de sus recursos. Sí, sobre todo, ¿no? Públicos, privados, los topes de campaña, tu participación en las radios, ¿no? Exactamente. Todo ese nuevo proceso. Y que fuera como equitativo, ¿no? O sea, porque de repente había exceso de algunos partidos y otros nada, ¿no? Así es. Entonces, ese proceso de fiscalización, bueno, pues ahora es diferente, ¿no? Del que existía totalmente anteriormente, y en ese sentido es un avance. Por otra parte, también se crea la figura del candidato independiente. Sí, que es un tema interesantísimo. Sí, como no, bastante interesante. Yo recuerdo a el Güero Castañeda, ¿cómo se llama? Jorge Castañeda, que fue el primer candidato independiente, que no lo reconoció la ley electoral mexicana porque no existía esa figura. Fue el parteaguas, ¿no? Y fue el parteaguas. Sí. Incluso tengo entendido que fue a la Corte Interamericana para solicitar que estaban violentando sus derechos políticos electorales y ganó el caso. Le recomienda la Corte al Instituto y ya son Electoral precedentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué le viola sus derechos políticos electorales? Y el instituto contesta, pues es que esto no existe en nuestra legislación electoral. Bueno, hoy en día ya existe la figura de candidato independiente y se deriva precisamente de las reformas a la Constitución Política General de la República, ¿no? Okay. Entonces, a partir de allí... Y que ahí yo creo que esto precisamente debió de haberse establecido o instaurado a raíz del precedente, ¿no? en la Corte Interamericana, y basado en el principio pro persona, que precisamente habla de la protección amplísima hasta de los tratados internacionales e incluso de los precedentes de la Corte. Así es. Entonces, ese antecedente yo creo que sirvió de mucho para legislarlo, legalizarlo actualmente. Otro aspecto que también es importante es la organización. El INE ya puede tener tiene la facultad ya de penetrar, de organizar las elecciones internas de los partidos políticos, siempre y cuando sea a petición de parte. Okay. Si un partido político le solicita al INE que le auxilie para efecto de hacerlo más transparente en la elección interna de sus candidatos o la elección interna de su estructura, con mucho gusto lo puede hacer. ¿Y ha pasado? Sí, con el PRD. Ya fue el primer partido político que solicitó el apoyo y el INE intervino por primera vez, ¿no? Entonces esa fue también otro aspecto importante de esta reforma. Claro, como programa piloto, ¿no? Exacto. Sí. Por otra parte, bueno, la designación, hablábamos de los consejeros electorales de los organismos públicos locales, lo que estábamos comentando, y por otra parte también, aquí hay un aspecto interesante, que el INE puede asumir de manera parcial o totalmente en un momento dado de una elección que se esté dando en una entidad federativa, cuando las condiciones políticas y sociales de esa entidad federativa no permitan la seguridad y que tampoco den certeza y legalidad en la organización de las elecciones. Hasta ahorita no se ha dado ningún caso. Es decir, puede atraerla. Puede asumirla primero, puede atraerlo y puede delegar también funciones en materia política electoral, ¿no? Esa es una nueva atribución que también tiene el INE. Antes no existía esa atribución. Así es. Para nada, en lo absoluto. Cada quien se encargaba de sus propias elecciones, el IFE de su elección federal y los órganos locales. Es lo que te digo, cada proceso electoral va marcando cosas, hechos que no están contemplados en la ley, ¿no? Así y que hay que regularlos. Eso es normal, ¿no? Y el mismo proceso Así es. que ha seguido nos está marcando. Así es. Entonces, creo que vamos avanzando de manera paulatina, gradual, pero lo vamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues qué bueno que existan este tipo de avances en materia de procesos electorales. Por otra parte, también se establece, bueno, anteriormente en el IFE existe el servicio profesional electoral.
El servicio profesional electoral se rige por un estatuto de carácter interno dentro del Instituto Federal Electoral, y ahora, con esta reforma, el Instituto Nacional Electoral no solamente opera o aplica de manera interna para el INE, Sí. sino que ahora se traslada este servicio profesional electoral hacia los organismos públicos locales electorales, hacia las entidades federativas. Es como una ¿Cuál es red, el ¿no?, de objeto? profesionales en el área, ¿no? El objetivo fundamental de instrumentar este servicio profesional electoral es el de profesionalizar a los servidores públicos, a los funcionarios Sí. electorales, que tienen como función fundamental la organización, capacitación de todo el proceso electoral. ¿Y ¿no? también será en parte para hacer una carrera, un servicio de carrera? Sí, también, porque precisamente este servicio profesional, como está instrumentado, no solamente es profesionalizarlo, sino también que sirva de base como una carrera, una carrera profesional desde el punto de vista electoral, y para ello el propio estatuto del servicio profesional electoral ahora define fechas, términos, cuándo deben ser evaluados los servidores públicos, y de tal manera que, como en la universidad, si alguno de los miembros del servicio profesional electoral no reprueba una materia, es motivo de que sea destituido. Pues es que estás de acuerdo que hoy en día ya estamos entrando en una certificación, Sí. en una certificación permanente, ¿no? Las nuevas leyes nos están llevando a eso, ¿no? A la especialidad y a la certificación. Entonces, quien no esté actualizado, si cada vez van cambiando las reglas, pues tienes que estar de actualizado para que las puedas aplicar. Por Así supuesto, por supuesto. Esto es, yo creo que lo más importante, ir aprendiendo más de esta reforma, irnos como familiarizando, sobre todo con todos los conceptos que nos confieren aquí a los morelenses. Y a Creo todos que los viene nos- otro corte, ¿verdad? Viene otro cortecito, vamos, un pequeño corte para que agarremos aire y regresemos con mucha actitud. No se vayan, continuamos aquí, vamos a un corte primero en televisión y ahorita ya salimos en radio. No se vayan, estamos aquí en Atajo. No, es que no me lleven. Vamos a un corte, estamos en radio, no se vayan. Atajo, cultura de la legalidad. Estás escuchando Atajo, asesoría jurídica gratuita. No te vayas. Fitness Retro Masterclass. Te invita al próximo Masterclass, el 1 de julio, en el Parque Luis Donaldo Colosio, conocido como Parque Solidaridad. Te esperamos en punto de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Contaremos con la presencia estelar de Iván Cordero y Gio Gómez, la mejor zumbiera de la región. No olvides llevar tu atuendo retro. Contaremos con diferentes prácticas: Turbo Fit, Jazzercise, ritmos latinos, Zumba y Go-Go Fitness. Entrada libre. Te esperamos en el Fitness Retro Masterclass. Patrocinan Radio 5M, Grupo GIA de Morelos, Sport World, Guayabas Emplumadas, Panorama Digital, Instituto del Deporte de Cuernavaca, ECUM, Centro Terapéutico Humano y Equino, Centro Capacitador Fitness, En Serio Noticias, A Toda Agua, Aguas con Mucha Madre, Alaila Spa, Cloud Coach de Vida y La Unión de Morelos. Te esperamos. En esta época de lluvias no hay por qué sufrir de goteras ni humedades. Evitemos el calor con los mejores aislantes térmicos. Termo Morelos, llámanos al 381-0484. Impermeabiliza con el mejor sistema, el más novedoso y el de mejor calidad. Aquí en Termo Morelos, llámanos al 381-0484. Vamos directo a tu domicilio o a tu negocio.
bueno, yo le pediría a Francisco que nos siga hablando de 2 o 3 puntos que son sumamente importantes de esta reforma del 2014 y que de alguna manera es la parte toral de la reforma que se llevó a cabo en el estado de Morelos y que de alguna manera vino a adecuar la legislación local. Sí, cómo no, Sarita, con mucho gusto. Yo creo que 2 aspectos importantes. Uno, para conservar el registro, un partido político nacional o local se elevó actualmente al 3% de la votación válida emitida en una elección. De tal manera que aquellos partidos políticos, ya sea locales o nacionales, que no obtengan en una elección el 3% de la votación, pierden su registro. Eso por un lado. ¿Y anteriormente era de? Anteriormente era el 1.5%. ¿Cuál sería el punto principal por el que se haya aumentado? Bueno, pues yo creo que básicamente es... ¿La poca votación? Por un lado, que los partidos políticos hagan un mayor esfuerzo por promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, que es uno de sus fines fundamentales, y que no cumplen como entidades de interés público, ¿no? Y que la propia Constitución lo establece. Así es. Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, yo creo que aquí lo que nos interesa para ver y aterrizar ya con la reforma electoral que se está dando en el Estado, es que se autoriza la reelección. La reelección se autoriza en esta reforma desde el 2014. Desde el 2014. Es una reforma constitucional de la valga la redundancia, de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esto fue para senadores y diputados y también ayuntamientos, pero en diferente proporción, ¿no? Así es. Se autoriza la reelección consecutiva de diputados federales hasta por 4 periodos. Se autoriza... Ojo, escuchen. Esto es la reforma del 2014 a nivel federal. Así es. Porque muchas veces estamos escuchando la reforma a nivel local y todos decimos, ay, pero es que estos diputados, ¿no? No tienen llenadero, ¿no? Todavía se autorizaron por 4 periodos, ¿no? Así es. Bueno, es una cuestión de adecuación a lo federal. Sí, qué bueno que haces esa aclaración, porque no es que los diputados de esta legislatura aquí en el Estado hayan inventado reelegirse, para nada. Se circunscribe dentro de lo que se establece en la propia Constitución General de la República. Entonces decíamos, los diputados que tampoco federales... estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, ya está aprobado. Ya y está, bueno, sí, ya. Ahí sí ya no hay vuelta para atrás, como dicen. Los diputados federales hasta por 4 periodos. Los senadores hasta por 2 periodos. Los diputados locales hasta por 4 periodos. Y los ayuntamientos hasta por 2 periodos. Esta reelección... En la federal dice 2 periodos, pero en la local es 1. Sí, o sea, la que tienen y un periodo más para constituir los 2. Entonces, creo que básicamente a partir de esta reelección es que la reforma electoral en el Estado también, con el objeto de armonizar con el Código a nivel Electoral, federal. A nivel federal, se establece en el Código Electoral. Se habían tardado, ¿no? Lo que pasa es que en la Constitución Política General de la República hay un artículo transitorio, el cual establece que solamente será aplicable esta reelección en el caso de los senadores hasta el no aplica para el 2018, no aplica para el 2018, sería hasta para el 2021. Pero en el caso de diputados locales y en el caso de ayuntamientos, a partir de la vigencia, ¿no? A partir de la vigencia de esa reforma. Incluso hay y fue en el 2014. Exactamente. Hay un artículo transitorio que dice que la reforma al artículo 59 de esta Constitución, cuando habla de la reelección de diputados federales y senadores, dice... ¿será aplicable ya en el 2018? Dice que sí, será aplicable. La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los diputados y senadores que sean electos sí. A partir del 2018, que sean electos a partir del 2018. Es decir, 2018 no. No, es decir, para los diputados federales hasta el 2021 y para los senadores hasta el 2024. Así se entiende. Y bien, y por otra parte... ¿Y para los de los locales? La reforma del artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección de diputados locales
así como diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores, dice muy textualmente, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto. Lo cual quiere decir que para el 2018 sí. Así es, porque porque estaban en funciones. Estaban ¿no? en funciones y esta fue aprobada en 2014. Es decir, para la legislatura que salió en el 2015 no era aplicable, pero para esta del 2018 sí. Pero yo te aplicable. pregunto, ¿tú estás de acuerdo en esta reelección por 4 periodos? Bueno, este es un punto de vista No, muy personal, digo, tú puedes estar de acuerdo, yo no, pero ¿cuál es tu opinión? Yo desde el punto de vista personal, ahora sí personal, se me hace un exceso. Se me hace un exceso a mí Yo también. creo que es un exceso, ¿no? El estar 4, de por sí que los diputados están brincando de un espacio a otro. Si no son diputados federales, son diputados locales, si no presidentes. Y son los mismos. Y vuelven a ser senadores. Te lo vuelven a ser venden por el diputados. lado del expertise, Y bueno. pero también yo te voy a decir una cosa, ¿por qué mejor no hacemos reformas para ver los perfiles de quién va a llegar? O sea, porque si tú pones a gente que tenga, por ejemplo, si vas a hacer leyes y tienes que saber una técnica legislativa, a ver, pues que sean abogados. Ese sería un ¿no? aspecto importante. Y eso ya les da el expertise. Eso No es también- necesario que tengan que estar brincando 3 años para que lo obtengan. Sí, desgraciadamente ese es un vicio que ya está ahí arraigado y que desgraciadamente no está legislado. Y que además viene a ser nugatorio el artículo referente a los derechos de los ciudadanos morelenses, que habla de que tienes derecho a votar y ser votado. Así es. ¿Cuándo vas a tener ese derecho? Si los diputados van a estar en la reelección. Así es. Entonces, se vuelve un derecho anticonstitucional, inconstitucional, porque está siendo nugatorio un derecho, es contradictorio. Sí, y además es alevoso, ventajoso. Creo que el espíritu democrático no se está dando. No, ya Toda además- vez que si un diputado puede hacer campaña política de acuerdo con esta reforma electoral de aquí en el estado, puede hacer campaña política y mantenerse en el cargo, porque No se tiene que podrá permanecer en el renunciar. cargo. Entonces es una inequidad total Además es una en la falacia, contienda una mentira electoral. pensar que alguien que está como diputado no va a usar el coche, no va a usar los recursos, no va a usar a la gente. O sea, no estamos en Walt Disney, por favor. Así es. Por ¿no? eso es inequitativo totalmente. Pero, a ver, ellos sí. Las contiendas electorales van a ser totalmente inequitativas con esta reforma electoral, toda vez que efectivamente, mientras que un diputado puede permanecer en el cargo, ¿quién nos asegura que no pueden utilizarlo? Ay, pero bien Tenemos lindos. comentarios, nos dice Humberto Arriaga, lo cual le mandamos un saludo, Saludos, un abrazo. Humberto. Dice, como en Estados Unidos, 2 partidos y los candidatos independientes, la otra parte sí a la reelección, dejarán de ser, por supuesto, los brincatodos, los chapulines, y dejar su responsabilidad ahora sí que anticipadamente, es decir, que lo que tú decías, Sara, el no tener que pedir licencia para su nueva participación. Y además está la segunda vuelta, ¿no? No llegaste a un determinado porcentaje de participación ciudadana, pues órale, la segunda vuelta. Que venga, y por supuesto dice definir el perfil de los candidatos, especialmente, por supuesto, a los legisladores, que es de lo que define realmente toda la política, ¿no? Y bueno, y me llama la atención que ellos son 4 periodos, como lo dice la federación, y los presidentes municipales un periodo, los diputados si no quieren no renuncian, pueden Así seguir es. en el cargo, Así y es. los presidentes municipales sí tienen Sí que tienen que renunciar, y renunciar. ojo, además tiene que ser una renuncia definitiva, no puede ser temporal, como antes se les decía, ¿no? ¿Sabes qué? Pido un permiso, me voy a campaña, no gano, me reinstalo a seguir viviendo del presupuesto, ¿no? Entonces, digo, y bajo la base de qué? De que los presidentes municipales según manejan presupuesto y que como lo manejan a través del tesorero, ellos sí podrían tener la incidencia para decirle al tesorero, pues móchate, ¿verdad? Tanto para la campaña, ¿no? Oigan, ¿y saben Creo qué? que- Les quiero comentar algo. Bucanero se va a mochar, hoy vamos a cenar pizza y ahí está esta pizza deliciosa que nos acaban de mandar, y quiero pedirles a todos que la prueben. Es una nueva propuesta de comida italiana, de pizza muy rica, que la verdad está deliciosa, se las recomiendo muchísimo.
y les voy a dar la dirección y ahorita las promociones que tienen. Está en Plan de Ayala 317, puede llamar y hacer su pedido a domicilio al 777-435-3348 y ahí les van las promociones: 2 pizzas, 2 ingredientes, yarda de cerveza, 3 litros o 2 litros de refresco por 299. Está súper bien, hoy es familiar prácticamente. Una pizza, 2 ingredientes, 2 tarros de cerveza por 180 pesos, una pizza, 2 ingredientes, alitas, yarda, las alitas se me antojaron. Yarda de cerveza por 3 litros, 299, y compra 2 pizzas y regalamos la tercera con 2 ingredientes. Todos los días de 6 a 8 p.m., cubas y cervezas al 2x1. Bueno, llama al 777-286-3700, Avenida Plan de Ayala 317. Los bucaneros nos invitan a cenar aquí desde Atajo, Cultura de la Legalidad. Muchísimas gracias a Humberto Arriaga, José Luis Arriaga. Éxito con este nuevo proyecto. Ya hay plan. No, pues ya tenemos la pizza para comérnosla aquí. Está bueno, pues esperando. Híjole, me faltó el alimento. No importa, lo mandamos traer. ¿Cuál es el problema, verdad? Continuemos. Bueno, yo creo que sí vale la pena. Voy a mencionar, y lo iremos comentando rápidamente contigo, cuáles son los aspectos de esta reforma. Se formulan principios de paridad de género, y estos principios tampoco salieron de la manga, son ya acuerdos o propuestas que vienen de asuntos que se han judicializado, y aparte que el Tribunal Estatal Electoral ya los ha definido. La carta de antecedentes no penales, la constancia de residencia pasó de 30 días de vigencia a 15 días de vigencia. No lo entiendo, pero bueno. Se están presentando reglas para los militantes que pretendan una candidatura, regla también para los procesos internos en la paridad de género, la fiscalización de los recursos. Los diputados se reduce de 18 a 12 de mayoría relativa, se redujeron 6 distritos. Estamos hablando reglas para el registro de candidatos, plazo y registro y presentación de recursos, reducción de regidurías, se están estableciendo las comisiones ejecutivas, se están agregando derechos políticos electorales, es decir, antes estaba el derecho a votar y ser votado, ahora están implementando acceder al cargo para que fueron electos, recibir una remuneración, participar como observador electoral, formar parte de las decisiones del gobierno. Los juicios de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, las reglas de la equidad en la contienda, la reelección, como ya señalamos, en donde los diputados pueden reelegirse hasta por 4 periodos y no tienen por qué separarse del cargo. Claro, hay reglas, me dan risa, pero bueno. Los presidentes municipales sí se deben de separar del cargo. Se establece en los transitorios que las elecciones federales por esta ocasión van a ser el primer domingo de julio. Habla de la paridad horizontal, que ahorita yo le voy a pedir a Francisco que nos explique muy bien la paridad horizontal. Cambia un término de votación efectiva a votación estatal emitida, y bueno, hablan de hay un término en la paridad de género en relación a cuando es como una excepción a la regla de paridad de género en aquellos distritos o municipios en donde haya una votación histórica para partidos que han perdido, ¿no? También, que han tenido votación baja. Ese tipo de aspectos son un tanto confusos que a la ciudadanía le van a provocar muchas confusiones. Yo quisiera hablar y destacar un aspecto importante que es con relación a la disminución del número de diputados y en consecuencia a la disminución del número de distritos. ¿Qué es lo que nos están sugiriendo aquí justamente? Humberto Arriaga nos comenta redistritar y quitar diputados plurinominales de 20 a 25 diputados por elecciones. Se me hace muy buena idea y sobre todo, bueno, pues hay que pensar en el presupuesto, ¿no? Sí. Público. Yo creo que aquí vale la pena hablar sobre este proceso de redistritación y este proceso de reducción. Aparentemente en la reforma electoral aquí en el estado de Morelos, actualmente tenemos 30 diputados, ¿verdad? Locales. Sí. Estos 30 diputados se componen de 18 diputados de mayoría relativa que corresponden a 18 distritos electorales y tenemos 12 diputados por el principio de representación proporcional.
nos da un total de 30 diputados. La reforma electoral de Morelos nos establece, nos dice, nos señala que pasamos de ser de 30 diputados, pasarían Sí, a ser, ya me proyecté, sí. Pasarían a ser 20 diputados, es decir, 20 diputados, es decir, de 12 distritos, de 18 quedarían 12 y 8. Y de representación proporcional de 12 pasarían a ser 8. En total quedarían 20. Si estamos hablando de 12 distritos, de 12 diputados locales, corresponderían a 12 distritos electorales, en vez de 18. Ahí hay un proceso de redistritación. Aparentemente, la gente puede pensar qué bueno que reducen el número de diputados, porque esto va a permitir generar ahorros en el presupuesto, ya no les vamos a pagar tanto. Pero lo irónico, y aquí viene el pero, lo irónico, lo confuso, ¿no? Lo confuso y lo que no puede aceptar la sociedad es de que, por otra parte, la misma legislatura aprueba que los partidos políticos recibirán el 6% adicional de los recursos, independientemente de sus prerrogativas, ¿no? Entonces, de su financiamiento público. Entonces, ¿en dónde están los ahorros? Claro. En realidad, ese dinero nada más le dan la vuelta para adjudicárselo a los propios partidos políticos. Lo reubican, ¿no? Lo reubican. Sí. Entonces, y para beneficiarse ellos mismos. Sí, ¿Dónde es lo que le llamamos, yo pregunto, ¿dónde está el beneficio social? Atole con el dedo, así de literal. Nos dan atole con el dedo, pero bueno, pues hay que hablar todo. ¿Dónde está el beneficio social? No, y además también se cuestiona. También se le van a dar recursos a aquellos partidos nacionales que a nivel local hayan perdido su registro. Fíjate. ¿No? Entonces dices tú, o sea, espérate. Ese es otro aspecto. Así es, no entendí, ¿no? No entendí para dónde van, ¿no? Para empezar, yo sí creo mucho en la idea de hacer una política de partidos con la misma técnica que maneja Estados Unidos. Se me hace muy inteligente porque el voto no se divide tanto, sí hay una división, pero no se dispersa tanto. Vas a ver cómo al rato vamos a ir para allá, o sea, si Estados Unidos ha marcado las grandes reformas en el TLC, en los juicios orales, ellos han pagado a gente para que vengan a implementar todo eso. Yo quiero decirte que aquí se establece el plazo para solicitar el registro de candidatos. ¿Cuál es el plazo? ¿Qué establece la ley? ¿Y qué se establece en los transitorios? Porque en los transitorios se establece que por única ocasión van a cambiar las reglas. Sí. En la ley se establece que el registro para gobernador es del 1 al 7 de marzo del año en que se efectúa la elección, es decir, 2018. Para diputados y ayuntamientos el registro es del 8 al 15 de marzo. Y los partidos políticos tendrán que registrar su plataforma electoral, es decir, qué es lo que ellos están planteando en sus campañas, ¿no? Y esta plataforma electoral se tiene que registrar del 15 al 22 de febrero de ese mismo año. ¿Y qué se establece en los transitorios? Se establece en el transitorio, la quinta, dice, por única ocasión, los plazos a los que se refiere el artículo 177 del Código, dice, serán los siguientes. Para el registro de la candidatura a gobernador será del 20 al 24 de abril del 2018. Okay. Para el registro de candidaturas a diputados será del 25 al 29 de abril. Y aquí me llama la atención algo. No mencionan el registro de ayuntamientos. Wow. Entonces, para mí, si yo me voy a una interpretación literal, será el 8 al 15 de marzo. Después de lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque yo no sé si aquí hubo un error o así lo establecieron. Y las plataformas electorales serán del 25 al 29 de abril. Entonces sí, para saber, y obviamente también se establece que los procesos de selección interna
a los cargos de gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos por parte de los partidos se llevarán a cabo del 15 de enero, ¿sí? Del 15 de enero, y no podrán extenderse más allá del 15 de marzo, es decir, el proceso de selección interna durará 2 meses. Sí, de cada partido político, sí. Oigan, les tengo comentarios nada más, sí, para darle voz al público. Continúan los comentarios de Humberto Arriaga y nos dice: las alianzas entre partidos deberían estar prohibidas, así es, sino qué razón tienen las plataformas filosóficas y sobre todo las ideologías, hablando de esa parte, porque y sí, más ahora se vuelve incongruente, ¿no? En muchos casos se juntan con ideologías diferentes, izquierda, derecha. No, aquí ya se juntan por intereses, es poder por el poder, y tenemos que acabar con eso. Exacto. Y la otra divide la sociedad, tanto partido genera confrontación, además se dispersa totalmente la ideología y no genera realmente no hay ideología, nos volvemos camaleónicos, sí, y nos vamos con el mejor postor. Es decir, si aquí no puedo y aquel sí me da la oportunidad, pues me voy con aquel. Es, sí, es conveniencia, ¿no? Los políticos pequeños, exacto, ejemplo, rompen, ¿no?, sus principios, es lo que desgraciadamente los partidos políticos pequeños, para poder obtener su registro, se coaligan, es decir, las famosas coaliciones con otros partidos políticos, los grandes, y de ahí se cuelgan, y obviamente pues el registro lo siguen conservando y siguen. Sí, esa es la estrategia, mantener, bueno, hay que entender cuántos partidos han surgido pequeños que hoy en día siguen surgiendo, porque ahí están y generan. Pero ¿sabes aquí qué necesitamos, Ale y Francisco? Una ciudadanía informada. La ciudadanía tiene el poder en sus manos. Desafortunadamente los gobiernos aprovechan de la pobreza extrema, aprovechan de las necesidades de la gente y entonces compran votos, compran voluntades, compran conciencias. Y ahí lo que necesitamos es eso, que la ciudadanía diga no. Sé que está muy difícil, ¿no? Porque la necesidad y el querer comer es muy importante, pero tenemos que llegar a que si te dan 5,000 pesos, te dan 500 pesos, decir no. Yo voy a votar por quien yo creo conveniente, no por quien me está comprando mi voto. Ahora, desgraciadamente, a veces no tienes otra opción porque, bueno, las coaliciones, y como bien decimos, a veces se junta. ¿Cuándo has visto que se junta el agua con el aceite, no? Y sin embargo, esas coaliciones se dan. ¿Cuándo habías visto PAN PRD juntos? Se dan por los intereses que existen de buscar el poder público, es el poder por el poder, no importa la sociedad, entonces, no importa el desarrollo, no importa la necesidad. El ciudadano en un momento dado, ¿qué opción tiene para votar o no? Ante yo quiero comentar o quiero leer lo que es la cuestión de la paridad. Dice: el registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género ante el Consejo. Dice: de la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que realice cada partido, en ningún caso incluirán más del 50%. Estamos hablando de que es 50, paridad 50. Y 50 y 50, porque ¿qué pasaba anteriormente? Pues para darnos a tole con el dedo, ¿qué hacían? Váyanse las mujeres a las suplencias y ya las estoy tomando en cuenta, ¿no? Y si no, se van como propietarias, pero como el caso de las Juanitas, llegan y renuncian y nos dan la oportunidad a los varones, ¿verdad? Que estaban en la segunda. Por eso ahora es mismo género. Ahí está la paridad de género. Ahí está la paridad de género. Así es. Y aparte también dice: en ningún caso, porque esa es otra cosa que puede suceder, que los partidos y la misoginia, ¿verdad? Y la violencia política en contra de la violencia política puedan decir: pues entonces mandamos a las mujeres a los municipios, a los en donde no ganan, ¿no? Y entonces dice aquí: no se admitirá criterios que tengan como resultado que algunos de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellas candidaturas a diputados de mayoría relativa en distritos en los que el partido ha obtenido porcentajes de votación bajos. Así que esa es otra cosa, ¿no? Pues aquel se pierde, ¿verdad? Pues mándala para allá. Yo creo que sí es importante que la ciudadanía sepa cómo se ha establecido esta situación. ¿Cómo va a ser el caso si nos puedes comentar cómo es el caso para las presidencias municipales? Sí. Pero antes de eso, yo quisiera terminar con el aspecto de la redistritación, porque también va a crear mucha confusión en la sociedad. Como hay una reducción de partidos, va a haber una reducción de distritos. Ahora, ¿quién tiene esta función para crear el nuevo mapa electoral en el Estado? Es el INE. El Instituto Nacional Electoral tiene esa facultad
para poder hacer nuevamente por eso fue muy fácil que los diputados dijeran, ¿no? Hacemos redistribución, INE, encárgate. Y se encarga el INE, ¿no? Entonces el INE ahorita está a trabajos muy ágiles, muy forzados. Porque esa hora era otra incógnita. De que salga esa nueva Exacto, que hoy se va a tener que aplicar. El problema aquí es la confusión que va a generar en la ciudadanía. Por ejemplo, tú sabes que pertenecías al distrito 1, sí. Yo al distrito 2. ¿Ahora cuál pertenezco? Ahora cuál pertenezco. Se le va a dar la difusión de vida. Ay, pero ¿sabes quién va a apapachar a esas personas? ¿Quién? ¿No saben? No. Pues los próximos electos. Esa va a ser la estrategia a lo que yo estoy yendo. Ahí es la oportunidad de decirle, yo te protejo, yo te adopto, soy tu pastor. Sí. No lo veas tan descabellado, pero yo lo veo muy claro, Te quedaste huérfano, ¿no? ¿Quién te resuelve la duda o quién te resuelve la deuda? Entonces, huérfano, yo te adopto. Nos vamos a quedar expósitos. Así es. Sin padre ni madre, ¿no? Entonces, ahora ¿con quién voy? Ahora la pregunta es ¿con quién voy? Pero no se trata de qué distrito soy, ahora ¿con quién voy? Porque estamos tan mal acostumbrados. No, y además, ¿a quién va a representar? Por eso, entonces va a llegar, es que yo tengo, ahora, imagínate, van a estrenar reforma redistrital, imagínate todo ese complejo confusional y especulativo. Pero aparte hay algo interesante también, que el diputado que se quiera reelegir y que fue por un tal distrito, a él no le va a aplicar. No, por supuesto que no. No, si fue, es una reforma, yo le llamo entre costuras. Ventajosa. Como siempre todo lo que hacen y lo que han hecho en las últimas fechas con más saña. No, se cubrieron todo. No hay para dónde hacerse y la ciudadanía dice, pues, ¿cuál cultura? ¿Cuál aprender? Si tengo que hacer lo que han hecho. O sea, ya está. Tú ya marcaste las reglas en la ley. Acorralaron opción a la ciudadanía, totalmente la excluyeron y es más, estamos, como dijiste, estamos en una anarquía. No, y cada vez se reduce más. Me digan lo que me digan, ese es el funcionamiento de una anarquía disfrazada, ¿no? De algo que llama democracia. No se quiere participación ciudadana. ¿Por qué hasta estas alturas? ¿Por qué lo hacen a estas alturas? A boca de jarro. A 2 meses de iniciar el proceso. En septiembre se abre. El inicio del proceso electoral inicia en septiembre. En septiembre. De este año. Es muy claro. ¿Cuánta gente a nivel independiente no tiene el espíritu y la pasión de decir yo puedo? Claro que ha surgido muchísimas personas y con buenos perfiles que tienen la capacidad de decir yo puedo, no necesito un partido político, porque estamos hartos de los partidos políticos por las razones obvias, porque se la han pasado robando, porque usan nuestros recursos, pero porque no crean ni fomentan política ni democracia, lo único que hacen es hacer proselitismo, gastos, nuevos partidos y siguen robando y apoderarse. Pero fíjate la fórmula, Primero, quito la participación ciudadana, los medios de participación ciudadana. Luego, reduzco tus posibilidades como ciudadano a votar y ser votado. Así es. Pero la ciudadanía está harta, no cree en el sistema de partidos y entonces la ciudadanía dice, ahora quiero participar, pero ¿qué crees? Ahora se te redujo tu posibilidad. Entonces fíjate nada más que... Eso es democracia. Bueno, no obstante que está la candidatura independiente, exacto. El problema de la candidatura independiente también es todo el cúmulo de requisitos que tienes que cumplir para poder ser candidato. No, y además le ponen para ser candidato independiente necesitas constituirte como persona moral. Claro, y crear un proyecto. Y, registrarte ante el SAT. Y necesitas abrir tu cuenta bancaria, contratar un abogado, además sabes que Francisco, ¿no? Y además todavía te cierro más, porque si en mi distrito para presidente municipal habría 4, en donde yo podría apoyarme en ti, por ejemplo, como diputado, para que tus firmas me sirvieran, ¿qué crees? No son individuales. O sea, quien te dé la firma no puede darla a 2 candidatos. O sea, que el trabajo en equipo como estrategia no existe, no funciona. O sea, aquí ya es a chaleco, ya está establecida su estructura, con un funcionamiento ya totalmente estandarizado a favor de los que hicieron esta reforma y a quienes están apoyando, pues obviamente a los que quieren mantener el poder.
nos queda muy claro que es el PRD coalición con el PAN y PRI seguramente con el PES, que es uno de los partidos que perdiendo ha ganado, porque ahorita bueno ya tiene también una estrategia que está colaborando con un líder público, ¿no? que sin nada puede ganar, porque sin publicidad lo tiene posesionado y posesiona más él a los partidos que el mismo partido a él, y eso nos tiene de verdad en una situación a los mexicanos de mucha risa, de mucha fantasía, pero de mucha vergüenza, porque no seguimos en una misma ideología total, aparente, que no es política, que no es democrática, y que sobre todo no tenemos una visión democrática pero dirigida. Claro, todos son títeres. Entonces, ¿en quién crees? ¿En el títere? O sea, seguimos en Walt Disney. Algunos estudiosos y politólogos hablan de que en México, y en Morelos, por supuesto, no es la excepción, tenemos un gran déficit democrático. Y por supuesto que tenemos un gran déficit democrático. Al no contar con una ley de participación ciudadana en el Estado, ¿qué expresión, qué mecanismo tenemos? Cortaron los brazos, las piernas. Absolutamente, estamos en un estado de indefensión en ese sentido. Entonces, esto es antidemocrático. Por supuesto que es un déficit democrático el que estamos viviendo. Ahora, por otra parte, no todo está perdido. Creo que hay mecanismos, instrumentos legales también para impugnar este tipo de actos, ¿no? Tengo entendido que ya 3 partidos políticos han empezado a promover ya acciones de inconstitucionalidad con relación a esta reforma. Tengo entendido que es el partido Encuentro Social, es el partido Morena y es el otro partido... Movimiento Ciudadano. No fue ¿Humanista? Creo que es Acción Nacional, me parece. ¿Partido Acción Nacional? Creo que sí. Pues ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno que ya se están poniendo las pilas y que... Pues mira, también les conviene, porque las nuevas estrategias, sabemos que las tendencias van por planes ciudadanos. Entonces, como ya no me funcionan... tengo que hacer una estrategia para llamar la atención. Tradicionalistas políticamente hablando, entonces ahora tengo que disfrazarme de un ciudadano participativo y empatarme con la participación que tú no tienes, con una democracia que por supuesto para no verme existe. bien ante tus ojos, por ¿no? supuesto, son planes de convencimiento, de negociación que determinan una nueva apariencia, ¿no? La camaleónica política, que nos siguen engañando y que llegan con otro discurso, un doble discurso, como lo hace el PAN en este momento, el presidente del partido, que está en su doble discurso y que no se termina de destapar y que así está fomentando también especulaciones, ¿no? Y así seguimos con todos hacen lo mismo, pero el enojo de esto, el hartazgo más grave es que siguen haciendo publicidad con nuestro dinero, siguen haciendo proselitismo dentro de un cargo público que además le pertenece a la ciudadanía, y nosotros seguimos permitiéndolo por ignorantes. Sí. Entonces, ¿cómo le permitimos a Ricardo Anaya, que es el presidente del Partido Acción Nacional, que ejerza un proselitismo a través mediático muy fuerte a su persona, ¿no? Cuando lo que debe de hacer es trabajar por un partido que promueva una política importante de democracia que no tenemos, y que ahora están haciendo planes para trabajar con una postura de coalición con el partido de izquierda que más vencido está en el país, y por otro lado disfrazándose de ciudadanos. Oye, entonces, y además cuando ha quedado en entredicho su riqueza. No, bueno, eso te puedo decir que nos van a faltar dedos. O sea, Sara, de principio, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar, licenciado? Si no, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que de ahí la importancia de este tipo de programas, ¿no? Yo creo que estos programas son importantes, son necesarios en el país, que hablen de la cultura de la legalidad, que nos pongan a reflexionar acerca de esto que estamos viviendo, y que nosotros como sociedad, derechos. como sociedad, como ciudadanos, están violando nuestros derechos político-electorales. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? ¿Hay instrumentos legales para inconformarme ante esta situación? Sí los hay. Hay una ley general del sistema de medios de impugnación, están los partidos políticos, está la propia ciudadanía. Tengo entendido que también a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se puede impugnar, ¿sí? Se pueden promover estas acciones de inconstitucionalidad. En fin, hay instrumentos. Lo importante, y como tú lo decías, efectivamente es mantenerse informados, actualizados, que la gente participe, que la ciudadanía esté interesada, porque luego, desgraciadamente, eso ocurre.
Y de aquí nos remite también a la participación ciudadana. ¿Por qué la participación ciudadana cada vez disminuye más? Porque hay un desencanto total y hay un hartazgo de la sociedad para participar, porque no cree ya en los partidos políticos, ni en la gente, en los instituciones, ni en la ley. En vez de escuchar propuestas constructivas, propuestas que permitan avanzar para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Bueno, generar políticas públicas reales que sean aplicadas. Pero en vez de ello escuchamos hoy en día, denostaciones, licenciado, calumnias. Hoy en día, todas las instituciones gubernamentales y públicas, la función que tienen de generar y de aplicar las políticas públicas, donde ya hay un recurso designado, donde ya está proporcionado para diferentes aplicaciones en un POA, se están utilizando para campañas políticas con dobles funciones y con trampas internas, como es el Instituto de la Mujer, por ejemplo, que tiene como tarea 5,000 votos de mujeres, donde Teresa Domínguez día con día está trabajando con su gente que trabaja de su movimiento político, quitando los perfiles profesionales de un instituto que lo que tiene que hacer es trabajar políticas públicas en favor de los derechos humanos de las mujeres y en defensa de las mujeres. Hoy Morelos sigue en alerta de género y eso tiene ya 2 años, va a cumplir 2 años el 14 de agosto y no se ha hecho absolutamente nada. Y así seguimos con los gastos de 11,5 millones de pesos al año en esa institución. Súmale más de 20 instituciones que hay para trabajar políticas públicas de grupos vulnerables que no se hacen, y por comprar 3 camioncitos para discapacitados que se paseen por la ciudad de Cuernavaca ya creen que están cumpliendo con lo que debieran hacer, porque la realidad es que no se hace. Entonces esas realidades son lo que nos tienen hasta la madre ya la gente, que sí vemos lo que está pasando, que sí lo hemos vivido, porque yo inclusive viví violencia por trabajar en una institución donde no se quiere trabajar, lo que quieren es que sigas trabajando para sus intereses personales. Lo hacen con cinismo, te amenazan, te amedrentan y sigue la gente y te corren. Claro, entonces, porque no encajas, porque no te prestas a sus fraudes y a sus proyectos fraudulentos, que seguimos con eso. Entonces, esos son ejemplos incómodos. Pero además hay otra cosa, eso al final del día uno supera cuando es profesional. Pero hay muchas personas que no. Sí. A mí me tocó ver en el Instituto de la Mujer, es un ejemplo literal. Que ya les truncaron su carrera. Entrando a trabajar, Teresa Domínguez, que bueno, es un ejemplo de los tantos que de veras dan vergüenza, que sea morelense y que su único fin sea tener el poder para seguir robando, como lo está haciendo con todo su equipo. Eso fue literal. Yo, la verdad, me sorprendí, porque es una persona que conozco desde hace mucho, y en el momento que empiezo a ver su manera de trabajar y su manera de servir, dije, no es posible que una mujer que representa, que ganó inclusive una impugnación porque no cumplía el PRD, que fue a la que le atinó, porque vamos a recordar que ella no hizo campaña, se puso a escrutinar qué partido no cumplía con la cuota de género, ¡pum!, cayó la bolita en el PRD y bolas, meten la denuncia y gana el juicio. Entonces, ese tipo de cosas tampoco debe suceder. También en el caso de las mujeres tenemos que ser bien observadoras de lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo en la sororidad. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga este tipo de cosas con ventajas y sumarse además a estructuras políticas tan pobres de ideología, tan pobres de realmente ayudar a la ciudadanía. Porque me va a garantizar la corrupción. Así es. Y que solamente están trabajando por el partido y para seguir generando su permanencia dentro del poder, y que les vale gorro y les vale madre si las mujeres están muriendo, si están siendo violentadas, si en la calle no hay iluminación, si seguimos siendo... Morelos está en 3er lugar como estado más violentado a las mujeres del país. Mira, yo el día de ayer me hizo favor de invitarme Francisco a un evento que hubo precisamente del órgano. La Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional de la Cultura Cívica. Se llama Encívica. Okay. Quiero decirte que es un proyecto que te plantea todo lo que tú estás diciendo: el hartazgo, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la discriminación, todo. El diagnóstico que hacen. El diagnóstico que hacen. Muy interesante. Muy interesante. Coincide. Y ellos están manejando 3 ejes estratégicos que si se llegan a bajar, sería fundamental y sería importante, y además que no nada más fuera en procesos electorales. Yo creo que la cultura cívica y política debe de ser permanente. Así es. Ese debe de ser transversal y permanente. Así es. ¿Qué dijeron ellos? Que lo que se tiene que hablar es con la verdad. Con la verdad.
Sí, que el funcionario y el político hablen con la verdad, o sea, que no traten de engañar a la población, porque, digo, ¿cuántas veces lo hemos visto, basta. no? Ya Bueno, basta. La demagogia es su principal alimento. No, que exista el diálogo, Así es. que se privilegie el diálogo, Así es. lo cual aquí no existe. Ok. O sea, aquí hay autoritarismo, pues una monarquía, o sea, no hay diálogo. Y la otra que es fundamental, en donde nosotros los ciudadanos tenemos mucho que ver, la exigibilidad. La exigencia. Bueno, pues Exigir. para eso tenemos que trabajar, porque Así es. nos cuesta mucho trabajo exigir, porque seguimos estando sometidos moralmente. Así Hay una cuestión sociológica que se llama inteligencia moral. No la tenemos. No la tenemos ni como tejido social, ni como participación ciudadana. Entonces yo creo que es importante, pero ¿sabes qué? Esa estrategia, digo, no sé cuál va a ser el procedimiento porque no lo escuché, y yo creo que no debe de ser en grupos de élite, yo creo que tiene que ser al pueblo. Sí, es lo que comentábamos ayer precisamente a las mesas de trabajo. Ya nos salimos un poquito de No, la está reforma bien, pero es lo que te va electoral, pero es lo que te va está. llevando. Esta estrategia, cuyos ejes fundamentales los ha dicho muy bien Sarita, la verdad, diálogo y exigencia. Ayer comentábamos que para que funcione realmente esta estrategia y no se quede nada más en el papel y con los buenos propósitos, tiene que involucrar a la sociedad civil. Si no se involucra a la sociedad civil, los órganos, Es que quien tiene que generar el cambio es primero la sociedad. En general, Así es. empresarios, estudiantes, colonos, amas de casa, todos los sectores sociales tienen que intervenir, porque el INE solo no va a poder, ni el INPEPAC solo no van a poder. Primero no tienen gente, no tienen la estructura. la Sí. estructura necesaria para hacerlo. Tienen necesariamente que involucrar a la sociedad, y sí, sus objetivos son muy bondadosos, son muy buenos, y ojalá y de verdad aterrice y se cumpla con Te los digo que objetivos ojalá no que se van. quede nada más en un programa bonito para decir que estamos haciendo algo y ya fue el evento, ya hubo las mesas, Un programa cínico. ¿no? Cínico. Exacto, pero no lo bajemos para realmente cambiar, por ejemplo, el hartazgo, la apatía, cambiar que la gente sí salga a votar, cambiar que la gente no reciba dinero, cambiar en que el que la participación ciudadana no se constriñe solo a un periodo electoral, sino va más allá de estar involucrado en los problemas que nos afectan. Entonces, ojalá y realmente la sociedad podamos como arropar este programa, apropiarnos, ¿no? Y que nos empoderemos. Muy factible tomarlo en serio. Yo creo que lo más importante de la participación ciudadana, aunque esté esta obstrucción por parte de la legalidad, creo que no dejamos de ser ciudadanos por dejar de participar en la manera que debiera ser legalmente. No, y además las decisiones nos afectan. Así es, pero nosotros podemos Dijeras estar tú. impugnando. Si hiciéramos ese episodio todos los días. Ale, imagínate que yo dijera, no, pues yo no voy a ir a votar porque de todas maneras lo que pase no me va a afectar. Bueno, esa es la mentalidad de la apatía. Ese es el aspecto que desgraciadamente tenemos que combatir, el abstencionismo, ¿no? Pero es Nosotros tenemos ridículo que pensar votar. así, ¿no? Pero pues obviamente que nos afecta. Yo les quiero Les voy a leer antes otro comentario que concluye el arquitecto Humberto Arriaga. Dice que es urgente una reingeniería del sistema político democrático, y hablamos del misógeno de la historia política, Moreno Merino, que quiere reenviar la constitución política de Morelos a modo de sus intereses. Recordemos que está ahorita en investigación por más de 60 millones de pesos que no se han declarado en gastos del Congreso, y también debiera haber un órgano máximo colegiado ciudadano que sancione el mal actuar de los diputados y regidores, o una fiscalía, una contraloría ciudadana. Eso lo podemos hacer. Finalmente puede ser una fiscalía independiente ciudadana, y lo vamos a hacer, por supuesto. Ahí está el Y inventado dar su resumen. sistema anticorrupción. Somos un Estado con gran retraso, sí, producto de la desviación política, sí, no está orientada a servir a la ciudadanía, es correcto. Nos aplastan cada vez que queremos participar, como lo hicieron al eliminar la ley de participación ciudadana. Es correcto. Y por último, también se dice que se requiere validar un grupo amplio ciudadano con altismo en probidad. Eso, muchísimas gracias, Humberto. Eso creo que es parte de lo que la gente que está cerca, obviamente. Y creo que hacia allá vamos, hacia hacer esfuerzos por como hacer un consejo ciudadano alterno. Pues yo creo que debería Lo quitaron de la ley, ¿no? Claro.
Pero bueno, ahora lo haremos alterno. Pero ya hay una impugnación de un grupo del Consejo Ciudadano que está hay una acción de inconstitucionalidad, que hizo la Comisión de Derechos Humanos y precisamente instada por abogados. Así es. Y ojalá todos los abogados, como es el caso, y quiero mencionar, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos están escuchando hoy, pueden observar, más al rato van a poder ver la transmisión en televisión de este programa en Facebook Livestream, o bueno, en Facebook, para que conozcan al licenciado Francisco Patiño. Y bueno, les quiero comentar que mañana a las 5 de la tarde se va a hacer la toma de protesta de este comité de la Asociación Civil Superando Límites, y bueno, que contarán con la presencia y la mano de protesta del rector de la Universidad del Estado de Morelos. El rector nos toma protesta a todo este grupo de osados, sí, que decidimos conformar a la Asociación Superando Límites. Quiero decirles que aparte estamos invitando a todas las asociaciones civiles hermanas, al público interesado, a quien nos quiera acompañar. El presidente de la Asociación de Abogados Fiscalistas, el licenciado Roberto Coranges Esquivel, dará una charla, una plática, una conferencia sobre las obligaciones fiscales de las asociaciones civiles, y aparte, sí, entrelazamos acciones al firmar 2 convenios de colaboración, uno con la Asociación de Profesionales en Enfermería del Estado de Morelos y otro con la presidenta del Comité de Participación Social de la Colonia Lomas de la Selva. O sea, vamos con todo. Y los felicito, bueno, vamos a estar por ahí mañana, y los esperamos a todos. ¿Dónde va a ser? En el Salón Carrizales, que está a un costadito de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A las 4:45. ¿Sabes qué? Les quiero prevenir a todos mis amigos que van a ir. Yo me voy a ir en Uber, por ejemplo. Digo, no por meter gol, pero o en taxi, lo que quieran, porque no hay estacionamiento. No hay. Llegas y está topado. Ahorita está las facultades están llenas y en la tarde sobre todo también. Entonces, bueno, tomen sus precauciones para que no tenga que caminar 1 kilómetro para llegar y luego ya. Pero acompáñenos, por favor. Va a estar muy interesante. 4:45. Mañana jueves. En el auditorio, bueno, en el pequeño auditorio Carrizales. Y por supuesto va a dar protesta el rector de la universidad para que estén todos presentes. Ahí vamos a estar. Y agradecerles, ya estamos ahora hora y media de este programa. Hora y media. Pero es que sí, el tema lo da. Yo creo que sí, y la sugerencia de parte de esta demanda del programa Tajo Cultura de la Legalidad es que, bueno, podamos salir al aire ya 2 días a la semana con el tema de 1 hora, para hacer 2 horas semanales, obviamente con 2 temas que puedan ser cruciales para la información electoral. Sobre todo creo que tenemos que meter todos los aspectos que sean congruentes a una información más clara para la ciudadanía. Yo creo que ahí sí valdría la pena, pero a lo mejor retomando la idea original de uno en campo. Así es. Y uno que es en cabina. Justamente para allá pronto salir los sábados a hacer transmisión en directo, bueno, grabación para después transmitir en directo. Oye, Alan, ¿tú no quieres que yo me vaya de vacaciones? Bueno, pues ya te digo, tu servidor aquí tampoco, pero lo importante, Sara, que es el trabajo de culturizar a la ciudadanía de una manera gratuita, como lo hace el grupo de Sara Olivia, y bueno, pues este programa es con esa intención de poder llegar al alcance de quien sea, orgánicamente, y poder, por supuesto, transmitir lo mejor posible la información para que nos hagan favor de compartirla. Creo que esto es un momento importante para que todos los que nos están escuchando compartan los links y pueda llegar toda esta información cada vez más. Además, y que nos informemos, ¿no? Porque muchas veces emitimos opiniones mediáticas. Totalmente. Que porque la vimos en el periódico, que porque alguien nos lo comentó, y no lo hacemos con el conocimiento de causa. Yo creo que lo importante sí es documentarnos, ser veraces, decir la información porque está en la ley, porque sí existe y porque así es. No porque alguien me lo platicó o no porque alguien me lo transmitió a través de un juicio de valor que puede estar cargado de emociones, subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para ustedes. Véanos, comparta por favor con los demás, enséñele lo que estamos haciendo y participe. Háganos propuestas, pero también pídanos dónde quiere que estemos. Así es. Así es, pues bueno, en realidad que agradecerles
la verdad, la invitación que, al contrario, licenciado, que me hicieron, y con mucho gusto en el caso de que pues se requiera de abundar en algún detalle. No, yo creo que sí se requiere otro programa. Hacerlo, ¿no? Yo creo que vale la pena a lo mejor compenetrarnos en algún aspecto de manera más detallada, ¿no? No sé, hablar sobre algo en particular. Sí, en específico, digo, yo creo que podemos ir dividiendo fragmentos de temas muy importantes, muy específicos, como es el tema de cómo se va a trabajar la participación de los electos independientes, ¿no? Es correcto hablar de las candidaturas independientes. La otra parte es cuáles son las expectativas o cómo estamos viendo ese análisis observatorio de los partidos políticos actualmente, cuáles son sus jugadas, lo que no se está dejando y lo que sí se está dejando ver, porque eso nos va a decir hacia dónde vamos, y eso lo tiene que saber la ciudadanía antes de tomar una decisión a quién seguir, porque no es a quién votar de principio, creo que es a quién sigues. Es como en las redes, ¿a quién sigo y qué criterio me formo en base a ello? Entonces, ¿a quién seguir? Y si conviene realmente alimentarme de esa ideología política, de esa propuesta y de ese mensaje que me está dando esa persona, ¿no? Entonces, esa parte puede ser otro tema, ese análisis, invitar a Marco Salgado, invitar a Leandro Vique, hacer un poquito más de conversatorio. Sí, aquí lo importante también es que la gente ya deje esa apatía. Así es. Invitarle a que participe cada vez más en las decisiones, porque si no participan y nada más se dejan llevar por los comentarios, exacto, de ser protagonistas de la historia, verdad, del cambio. No vale, no, es necesario participar, ¿no? Y generar tu propio criterio, ese es el crecimiento de la sociedad. O sea, exactamente. Y tomar la propuesta más efectiva, ¿no? O sea, pero informado, ¿no? Bien informado y no nada más denostar, criticar. Eso no sirve de nada. Porque pues la verdad. Pero sí sirve decir lo que está pasando, ese congruente, ¿no? Claro. Pues la verdad, gracias Francisco por estar aquí con nosotros y por compartir toda esta experiencia que tú tienes. Gracias Ale Oliveros, productora y en los controles. Ahora se portó creo que bien el sistema. Muchísimas gracias. Atajo. Así es, muchísimas gracias a todos. Nos vamos ahorita en televisión, seguimos 2 minutitos más en radio y les agradecemos muchísimo que compartan el programa. Es muy importante que toda la ciudadanía, todo el estado de Morelos esté informado. El licenciado Patiño estará invitado continuamente a darnos mayor información sobre este tema de la reforma electoral, de las observaciones que damos analíticamente de los comportamientos políticos y sobre todo de las candidaturas independientes, que es un tema muy importante en este cruce que va a enfrentar Morelos, porque recordemos que la gran mayoría de los partidos están caídos. A ver qué pasa, yo espero que haya un levantón, sobre todo de la ciudadanía, más que de los partidos. Nos vamos. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Sara Olivia Parra. Y espérenme, les leo la última conclusión participativa, que hoy el que no le ha dado miedo ha sido Humberto Arriaga. Se requiere validar a un grupo amplio ciudadano con altísima probidad. Saludos a la gran maestra Sara Olivia Parra y a Francisco y a tu equipo. Muchas gracias, Humberto. Hay que hacerla valer. Humberto. Por el bien de Morelos no hay más. Gracias por invitarme a incluir mis comentarios. Felicidades. Nos vemos mañana ahí en la rectoría y no soltar el tema de la reforma electoral, por supuesto, excelente tema, y por supuesto, claro, hay que invitar más ciudadanía a que se sume y salir de la apatía, del confort y sobre todo la resignación. Muchísimas gracias, Humberto. Tus comentarios son sumamente importantes. Y nos vamos en tele, continuamos tantito en radio. Y bueno, comentando justamente, mañana los esperamos en la rectoría a las 4:45 en la toma de protesta de los integrantes de la Asociación Civil Superando Límites, una asociación sin fines de lucro con el único objetivo social de apoyar a los grupos vulnerables y de aportar a nuestras asociaciones hermanas. Vayan, obligaciones fiscales de las AC, la plática que se dará. Ok, nos despedimos de radio. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. Gracias a la legalidad. Acción territorial de acceso a la justicia y orden con la maestra Sara Olivia Parra Telles. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Buenas noches.